Vamos a conversar con una persona que ha en su momento trabajado en la administración del gobierno de Cristina Fernández, en la administración del presidente Alberto Fernández. Él ha sido secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Investigación. Es una secretaría que dependía del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación de la Nación. Además es especialista en innovación y en gestión de la tecnología y historia de la ciencia en la República Argentina, y hoy en día, ya retirado de su función, es profesor e investigador de la Universidad Nacional de San Martín y es doctor en física y se llama Diego Hurtado. ¿Qué tal, Diego? Marcelo Aymar te saluda. Buen día. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por llamarme. La intención es tratar de desmenuzar dentro de tanta cantidad de articulados que terminan vendiendo a la República Argentina, fijarnos en algo que tal vez sea lo más dañino a futuro, desde mi punto de vista, cuando uno piensa el país para más adelante, dentro de algunos años, y eso tiene que ver con todo el trabajo que estaba llevando adelante ARSAT. Y ARSAT, bueno, es la empresa del Estado argentino que llevaba adelante, porque hoy ya eso está todo puesto en duda, la ciencia y la tecnología que respaldaba el avance de las telecomunicaciones, fibra óptica, acceso a internet para lugares recónditos de la República Argentina. Bueno, vos has trabajado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, en los últimos gobiernos de Fernández, de Cristina Fernández, y quería un poco la visión de este momento y cuál es el nivel de horror que terminás describiendo cuando avanzás en estos decretos, en esta ley ómnibus, en el poco pensamiento que se tiene a futuro para que pueda crecer la ciencia en la República Argentina. Mira, permitime hacer una introducción, porque Mm, es importante lo que vos decías al comienzo, tratar de ver cómo ordenamos, ¿no? mm, Esta bomba atómica de 366 ojivas, ¿viste? Que es cada artículo que está pensado para generar confusión, para generar susto, para generar incertidumbre y desconcierto. Eso está estudiado, ¿no? Es la doctrina del shock. Se llama doctrina del shock o capitalismo del desastre. mm, Se aplicó en muchos lugares del planeta, genero incertidumbre y pánico en la población y entonces puedo avanzar porque la población se vuelve dócil en el miedo, puedo avanzar sobre cosas que en estado de relativa normalidad no puedo avanzar. mm, Primer punto, ¿no? Es decir, esto que están haciendo es parte de no sé si un plan, ¿sí? De una estrategia, mm, o de una táctica más que de una estrategia. mm. Eh, Gobernar no es lo mismo que comunicar. Esta gente fue muy buena comunicadora. Vamos a ver cómo gobiernan. Lo que se ve es que lo que plantean es inviable. Déjame plantear Mm. una cuestión de fondo. Cuando yo pienso en ARSAT o pienso en la producción pública de medicamentos, porque en el decreto también se clausura la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, o pensamos en las políticas de ciencia y tecnología, Mm. es lo que nuestra sociedad logra hacer funcionar para tener proyectos de largo plazo, para tratar de concebir y materializar un proyecto de país democrático, obviamente, Mm. donde estemos todos adentro. Y ahí aparece un concepto que para mí es clave, que yo lo trataba en el artículo del cohete a la luna de la semana pasada, donde hablé de este tema ARSAT, Mm. y donde espero que mañana Horacio Berbisky, quiero Sí. decir, publique un artículo que le mandé sobre la producción pública de medicamentos, que es el concepto de sector estratégico. Cuando gobierna en la Argentina una fuerza política que trae un proyecto de país inclusivo, que piensa en mayor equidad o en equidad creciente, digámoslo también con todas las letras, los 4 años de Alberto Fernández fueron lamentables, fueron un desastre. Nos olvidamos de los salarios, nos olvidamos de las jubilaciones, nos Mm. olvidamos de la pobreza y se tomaron medidas para los grupos concentrados, ¿no? Es decir, en Mm. algún punto hagámonos responsables. Mm. 4 años de Macri y endeudamiento, 4 años de un peronismo que gobernó para los grupos concentrados, produjeron este engendro Mm. que hoy está gobernando. Vuelvo, digo, perdón por el paréntesis, Mm. vuelvo porque estoy pensando lo que creíamos que íbamos a hacer en estos 4 años.
donde también, digámoslo, no fue un segundo gobierno de Macri. Un segundo gobierno de Macri, en lugar de un gobierno de Alberto, hubiera sido mucho peor. Esto no... Sí, no invalida no lo que nos decías absuelve. de los errores de la administración del gobierno de Alberto Fernández. Sí. Claro, exactamente. No nos absuelve de haber tenido un gobierno muy moderado, flojo, débil, pero que además jugó en contra de las clases trabajadoras, de los sectores más vulnerables. Entonces, dicho esto, cuando... Sí, creo que se cortó la comunicación. Que en un punto coinciden los rasgos más importantes con lo que son las economías desarrolladas. Es decir, vos querés mejorar las variables de desarrollo social, querés mejorar las variables económicas, pero pensando no en un proyecto para las corporaciones, sino, y si en todo caso están tus corporaciones en el proyecto, también dejando un margen para que haya trabajo digno, para que una sociedad pueda pensarse dentro de ese proyecto. Dicho esto, el concepto de sector estratégico, a mi juicio, es muy importante, porque vos fíjate cuando llega un gobierno de este tipo de neoliberalismo, porque acá no hay libertarianismo ni anarcocapitalismo, acá hay neoliberalismo lumpen, es decir, lo que arrancó con Reagan y Thatcher, digámoslo bien, con Pinochet y Videla, como ensayos, como experimentos, y después con Reagan y Thatcher, y globaliza esto que llamamos proyecto cultural, económico, neoliberal, le toca a América Latina no de la misma manera que le toca a Gran Bretaña o que le toca a Estados Unidos o a Francia. Es decir, el neoliberalismo que le toca a América Latina es un neoliberalismo subordinado, dependiente, que se alía a los intereses corporativos extranjeros para ver qué migajas se pueden llevar de los negocios financieros. Entonces no hay un... Digo, cuando uno lo ve aparte al menemismo. Sí, y aparte en un campo donde las instituciones, por la propia construcción que ha llevado adelante, por ejemplo, como decías vos, que comienza con Pinochet, que ha dejado todo un proceso de dictadura que ha arrasado con instituciones, que bueno, que han hecho el campo mucho más fértil, ¿no? No es lo mismo que... Nos dejan nos dejan un genocidio con traumas sociales que todavía estamos tratando de sanar. En algún punto, cómo procesa una sociedad un genocidio, los crímenes de lesa humanidad. Yo creo que así como supuso para la Argentina un cataclismo, hoy es una fortaleza, porque la sociedad argentina supo reconstruir su democracia a partir de políticas robustas de memoria, verdad y justicia, ¿no? Que es lo que, fíjate, que atacan junto con la figura de Cristina Fernández, son los dos focos neurálgicos de esto que hoy se autoproclama libertarianismo, pero que en un punto es una visión o versión recargada de lo que fue el macrismo, ¿no? Es decir, venimos por los recursos naturales, venimos por los negocios financieros, es decir, le entregamos los recursos naturales a las corporaciones, nos alineamos detrás de los fondos buitre y venimos otra vez a llevarnos el ahorro del trabajo argentino, ¿sí? En la forma de endeudamiento y fuga. Esto es lo que vivimos de la última dictadura, ¿no? Diego, lo dice muy bien. Sí. Cuando vos estás hablando de vienen a llevarse, quería ahí hacer un paréntesis y preguntarte sobre, ya que vienen a llevarse, estas personas que son tan pobres de alma que lo único que han tenido en la vida es dinero, como Elon Musk y Carlos Slim, que son los que estarían interesados en comprar ARSAT, casi por $1.000 millones. ¿Qué es lo que se llevarían del trabajo que se ha hecho en este tiempo en ARSAT? Buenísimo, entonces vamos al tema ARSAT, porque yo decía, ARSAT es un sector estratégico. ¿Qué significa un sector estratégico? Es uno de los núcleos de largo plazo que nuestro país decide impulsar para avanzar en la consolidación de una democracia. Es decir, ARSAT no es lo que es hoy. ARSAT es un proyecto de comunicaciones satelitales que hoy tiene 32.000 kilómetros de fibra óptica iluminada, con alrededor de 1.100 localidades conectadas, 17 millones de argentinos conectados. Estos datos son de agosto, lo que recuerdo, de agosto del 2023. Hay una cobertura de servicio satelital del 100% del territorio argentino, pensando en la península antártica, en la Antártida, perdón, y en Malvinas.
son 2 posiciones orbitales con la posibilidad de tener una tercera posición orbital, donde las posiciones orbitales son extensión de la soberanía territorial al espacio exterior, son satélites nacionales que fueron posibles gracias a la decisión de crear ARSAT y de en su estatuto de creación poner que los satélites que van a ocupar las posiciones orbitales argentinas tienen que ser diseñados, construidos en el país. Ahí interviene la empresa INVAP, y entonces vemos una trayectoria deslumbrante entre 2006 y 2015, contrastando con lo que había ocurrido en la década de los 90, que arranquemos con una política de comunicaciones satelitales, le damos, es decir, utilizamos el manual del neoliberalismo lumpen, le damos el sector a los mejores capitales, te digo que incluso lo hicieron bien con ese manual. Claro, Menem privatiza el espectro radiofónico. Eso fueron los 90, ¿no? Radiofónico, pero se lo entregó a capitales franceses, alemanes e italianos, que intentaron llevar adelante la empresa Nahuelsat, dijeron que eso iba a suponer mejores precios. Bueno, fue un desastre. Abreviemos lo que fue los 90, fue a la quiebra Nahuelsat, por eso se crea ARSAT. Desde que llega ARSAT, tenemos un data center que tiene una certificación internacional de primera línea. Esto que te decía, una fibra óptica, lo que es la REFEFO, ¿no? La Red Federal de Fibra Óptica, que hoy son 32.000 kilómetros de fibra óptica, tiene servicios satelitales con satélites nacionales, que a la vez abren por los efectos multiplicadores del concepto. Un sector estratégico es esto, es una industria industrializante, es una tecnología, pone en marcha tecnologías tecnologizantes que permiten a las pymes trabajar, escalar, aprender, a las universidades crear las carreras que necesita nuestro país y que demanda para seguir diversificando este sector, que recordemos que surge del sector nuclear. Hay que entender esto, ¿no? Estos 70 años de inversión estatal, inversión pública, de asociatividad público-privada, porque el sector privado, algunas empresas del sector privado se fueron beneficiando mucho de esta trayectoria. Entonces llegamos al presente con una empresa que no es simplemente, ¿cuánto vale? 1.200 millones de dólares. Mira, ¿cómo se mide en pesos lo que significa en términos de capacidades soberanas? Y cuando digo capacidades soberanas no es cantar el himno y aplaudir la bandera. Es generar también, tener una plataforma de satélites nacionales para generar todo un nicho de negocio para las empresas nacionales, para que puedan hacer negocios en América Latina, en distintos lugares del planeta, y hablamos de negocios de alto valor agregado, no de silobolsas y de soja. Bienvenida a la soja, la necesitamos, que no se tome este comentario como despectivo, pero con la soja no alcanza, con los silobolsas no alcanza, ya hicimos de los silobolsas ruleta financiera. Estamos hablando de un proyecto que define sectores estratégicos y que apuesta a esos sectores estratégicos como nudos neurálgicos de una economía para generar alto valor agregado, capacidades de exportación, diversificación de nuestras pymes. Diego. Trabajo calificado. Perdón, lo último que digo, fíjate que en el decreto no se habla de sectores estratégicos. Es muy divertido verlos, ahora no los recuerdo, pero los sinónimos, como no pueden hablar de sectores estratégicos porque eso es peronista y está en el eje del mal, entonces hablan de sectores de extraordinaria importancia y no hablan de sectores tampoco. Bueno, ahí está. Cluster, estuvieron ahí de ponerle cluster. Cluster, no sé cómo no, cluster no lo usan, pero no usan tampoco el concepto de prioridad, porque entonces ahí en el discurso se dirimen los proyectos, ¿no? Es decir, la idea es que del lado del decreto el país es un kiosco, donde hay negocios que se reparten, se dice de manera un poco más fina, pero ¿qué es eso básicamente? No hace falta escarbar mucho para entender que es, mirá, en el país existe esto que es mercantilizable, esto, y lo que se hace es, se pusieron los ¿cómo se llama? Los estudios jurídicos de los principales grupos concentrados, y a partir de ahí se elabora este decreto. Está bien, está mal, ponele que del otro lado haya buena voluntad y crean en esto. Mirá, yo te digo que están mintiendo, porque si vamos a la teoría del capital humano, que tanto le importa al presidente, al punto de que armó un mega ministerio con el nombre de Ministerio de Capital Humano,
la dilapidación de capital humano. Voy a la teoría de ellos, me paro en el campo teórico del enemigo y te digo, hermano, no estás cumpliendo con lo mismo que nos estás queriendo vender. Sí, es un disparate más. Quería, Diego, preguntarte para culminar la entrevista con lo que yo pensaba en cuanto a esto de, bueno, decir expresamente el Día de la Cadena Nacional, este articulado tiene que ver para que baje Elon Musk con Starlink y que su empresa y también las conversaciones con Slim que hablábamos recién, que me parece que hay un jugador importante que tiene que ver con todas estas cuestiones de acceso a internet, fibra óptica, y que es muy importante a nivel mediático también para apoyar o para intentar esmerilar administraciones, que es el Grupo Clarín. Y el Grupo Clarín es un jugador muy importante en este tipo de manejo de tecnologías. Quería que me digas si en definitiva vos pensás que este avance para abrirle las puertas a Carlos Slim o a Elon Musk termina a nivel político esmerilando a futuro la administración de Milei, porque el Grupo Clarín está muy interesado en que esos compradores no terminen haciéndose con ARSAT. Igual yo lo que creo es que hay que bajar el decreto, ¿no? Pero digo, estoy haciendo un tipo de análisis hipotético de qué pasaría. Cuando vos me haces esta pregunta, yo no puedo dejar de pensar en la categoría de contradicciones secundarias, ¿no? O sea, claro. Por un lado están las contradicciones primarias entre trabajo y capital. De un lado tenés a las mayorías laburadoras, digo, la persona que vive de su salario. Del otro lado, hoy en la Argentina, un poder económico concentrado, que básicamente lo podés pensar como un bloque corporativo, donde hoy tiene muchas contradicciones. Ahora, coincido con el análisis que hace, es decir, me parece que Clarín colisiona con los intereses de Starlink o con los intereses de un Slim, pero esto hay que ponerlo en contexto global, digo. Yo te diría por orden, lo que estamos padeciendo, yo creo que un Milei en algún sentido también se explica por la política o la geopolítica de desconexión de América Latina de China, la virulencia con la que Estados Unidos ahora vuelve a plantar bandera sobre parte de su espacio vital, ¿no? Espacio vital para la seguridad de los Estados Unidos, donde se incluye América Latina. Estados Unidos hoy ve amenazada su hegemonía y ahí nos vuelve a apretar el alambre. En ese contexto, me parece que habría que pensar esto que vos planteás entre los intereses de Clarín, con Starlink o con Slim, el magnate mexicano. Deberíamos plantearlo en términos de esta batalla, es decir, no casualmente en nuestro país las fuerzas políticas que dirimen traen políticas exteriores absolutamente divergentes. La política exterior de un Milei es un realismo periférico al estilo de los 90, por eso es muy anacrónico, pero que responde claramente a las exigencias de alineamiento incondicional y de abandono de cualquier vínculo con China o con Rusia, e incluso salirse de los BRICS, de manera casi airada, ¿no? Violando todas las normas o todos los rituales de salió hasta enojado, ¿no? Como internacional, es decir, una política exterior berreta, ¿no? Tenemos una canciller que da vergüenza, pero bueno, no importa tanto la valoración como el movimiento, que es de dar una señal clara de alineamiento incondicional. Es decir, estamos en un momento de un capitalismo caótico que se está reordenando a escala global, una potencia decadente. Pensemos cómo se alinea la oligarquía argentina en los 30 en este reacomodamiento global donde disputaban, ¿no? Primera y Segunda Guerra Mundial, básicamente la disputa entre una potencia que emergía, pero que, bueno, finalmente se le bajó el copete, que era Alemania, y por un lado, Gran Bretaña y Estados Unidos. La oligarquía argentina apostó a la potencia decadente. Claro. Apostó a Gran Bretaña, ¿no? Ahí hay patrones de conducta que tienen que ver con cuestiones culturales, con cuestiones de conservadorismo vacuno, diríamos, campestre, casi. Diego, más allá de la velocidad del mundo financiero, seguimos teniendo grupos concentrados que son poco creativos, son poco innovadores. Nuestros grupos concentrados dan lástima, si se alinean y por migajas. Lo último que les comento, Macri
y el cambio climático. Es decir, terminó permitiendo la entrada destruyó la industria eólica nacional para comprar barato y vender caro parques eólicos con tecnología importada. Son eso, son mercachifles de cuarta línea. Diego, gracias por estos minutos. Te deseo un buen comienzo de año y ha sido un placer. Nada, estaremos hablando durante el 2024 cuando seguramente vayan por el avance, ¿no? Estas cosas y bueno, por lo menos le diremos no avancen. Gracias a ustedes. Ya vamos a levantar un poquito el nivel de discusión y el nivel teórico. Por ahora estamos reacomodando nuestras cabezas, ¿no? Te mando un abrazo. El catarsis es importante. Sí. Les mando un abrazo. Abrazo. Quien estaba hablando con nosotros era Diego Hurtado, quien es doctor en física de la UBA, es investigador del CONICET, ha sido secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación en el gobierno de Alberto Fernández, y estuvimos hablando sobre ARSAT y todas las cuestiones que terminarían sucediendo de avanzar ese mega DNI, como diría Adorni, ¿no?